Gracias, Neto. Vamos a ir con una entrevista importante. Estamos junto a Juan Carlos Zuleta. Él es el nuevo gerente de yacimiento de litio boliviano. Vamos a hablar sobre este tema importante para nuestro país, el litio. Bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien. Gracias por estar con nosotros, es importante conocer. Hemos visto que usted ha sido un columnista que ha estado ampliamente hablando sobre el contrato que teníamos anteriormente con la empresa ASI Systems, el cual antes de que Evo Morales renuncie al poder ha sido puesto en espera, o por lo menos no va a seguir adelante. Ellos han manifestado su preocupación. Sin embargo, antes de abordar este tema, queremos conocerlo usted un poco. No hemos tenido la oportunidad de ver su posición en público y hemos visto sectores que han rechazado su designación. Sí, bueno, yo vengo dedicado a la investigación del litio, desde hace más de 25 años, desde cuando Bolivia, o el gobierno de Bolivia de entonces, firmó el contrato con la ex Litco, y el que fue rechazado por los cívicos de Potosí y las fuerzas vivas de Uyuni en ese tiempo también, lo que condujo a la anulación de ese contrato, de la misma forma como sucedió con el contrato con ASI Systems de Alemania. Yo estaba dedicado más al tema de mercado, pero esto me ha obligado a incursionar en los temas técnicos y me considero una persona que conoce bastante bien el tema de la cadena de valor del litio en general. Muy bien. Bueno, ahora sí, abordando eso, hemos visto una nota en el medio internacional alemán Deutsche Welle, en la cual usted habla de que nosotros los bolivianos seríamos los que estaríamos produciendo y montando la industria necesaria para poder producir hidróxido de litio, o todo lo que puede salir, todos los materiales importantes para la producción de baterías que hoy en día son tan importantes y usadas a nivel mundial. Y nuestro país, uno de los reservorios más grandes del mundo de ese material. Así es. Lo que pasa es que nosotros lo único que queremos hacer es cumplir la ley, ¿no? La ley 535 ya establecía la obligatoriedad de producir todos los compuestos derivados del litio a través del Estado, por cuenta propia, ¿no? Y dejar solamente la última fase de la estrategia de industrialización a la posibilidad de establecer una alianza o una empresa mixta con una empresa extranjera. Lo que sucedió en el anterior gobierno es que se intentó confundir a la población al indicar que el hidróxido de litio producido a partir de salmuera residual tuviera que ser un producto industrializado. Esto fue rechazado por varios analistas, entre ellos mi persona, y también considerado como algo absurdo por el propio Comité Cívico Potosinista, en la medida en que el hidróxido de litio no es nada más que una materia prima refinada, al igual que el carbonato de litio. Por tanto, tanto el carbonato de litio como el hidróxido de litio tendrían que ser producidos por el Estado, por cuenta propia, por Bolivia, y dejar solamente la transformación de las materias primas en bienes diferentes, lo que define el proceso de industrialización, a la posibilidad de establecer alianzas con empresas internacionales. Eso es lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer, ¿no? No vamos a confundir más a la población, vamos a aplicar la ley, ¿no? Como usted sabe, estamos en este momento en un gobierno de transición y sería prácticamente imposible cambiar la ley, ¿no? La ley 535, que es de minería y metalurgia, luego fue introducida en la ley de creación de ILB, que es la ley 928, y prácticamente se copió el artículo correspondiente a lo que le acabo de comentar, ¿no? La definición de la estrategia boliviana de industrialización del litio.
Bien, ahora vamos a ver, porque lo ideal obviamente sería que nosotros podamos producir, podamos explotar gas nosotros mismos entre bolivianos, podamos no necesitar de empresas extranjeras para la minería. Sin embargo, sabemos que no tenemos el know-how, sabemos que montar una industrializadora desde cero se requiere de muchísimo conocimiento y muchísima inversión, que probablemente otras empresas grandes ya lo hicieron. Es por eso que tal vez existe este modelo de contrato con, bueno, no solamente en Bolivia, ¿no? Es posible lograr que los bolivianos nos capacitemos y generemos productos de calidad que los podamos vender efectivamente en el exterior. Yo pienso que sí, para eso tenemos que contar con el apoyo necesario de expertos, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de un poco más de una década, el anterior gobierno intentó avanzar en la producción de carbonato de litio sin contar con el asesoramiento necesario, ¿no? Es decir, lo que estamos planteando nosotros es sí producir por cuenta propia, tener el control de la producción, pero eso no significa que no podamos recurrir a expertos internacionales, ¿no? A los principales expertos internacionales que vengan y trabajen con nosotros, ¿no? Y nos ayuden a desarrollar la tecnología, siempre en la perspectiva de que esa tecnología desarrollada con el apoyo de expertos internacionales termine siendo nuestra, ¿no? Y sea de nuestra propiedad. Esa es la idea, ¿no? No es que de la noche a la mañana Bolivia va a adquirir el know-how. Este es un proceso, ¿no? De hecho, ya se ha avanzado algo a lo largo de la última década y de lo que se trata ahora es de fortalecer lo que se ha avanzado, ¿no? De hecho, nosotros ya estamos produciendo carbonato de litio a nivel piloto. Y el año pasado se ha logrado un récord, ¿no?, de producción de un poco más de 400 toneladas en todo el año. Es todavía muy poca la producción, pero ya es un avance respecto a los años anteriores. El desafío ahora es producir a partir de la salmuera residual, que era más o menos los desechos. La idea que se planteó con AC Systems de Alemania, ¿no? El problema de AC Systems es que esta empresa no contaba con la tecnología, porque no era una empresa especializada, ¿no? Entonces ellos sí estaban armando una gestión de negocio, ¿no?, en la cual ellos hablaban de que iban a recurrir a un instituto alemán muy importante y a otros expertos y demás, pero la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿por qué no recurrir, digamos, en el mejor de los casos, a las empresas especializadas, ¿no? Esa fue la principal crítica, pero hubieron otras más. Si me permite avanzar en ese tema para que la opinión pública pueda entender por qué nos opusimos a ese contrato que al final terminó en la abrogación del Decreto Supremo 3738. Sucede que este decreto establecía que el contrato duraría 70 años. Esto es inédito en la historia de este tipo de contratos. Los dos contratos que existen en Chile no superan los 35 años, ¿no? En Argentina hay otra modalidad, hay un régimen distinto, es prácticamente un régimen de libre mercado, donde todavía prevalece el sistema de concesiones, ¿no? Allí las empresas internacionales pueden adquirir las concesiones y ser dueños del recurso. En Chile no es el caso, porque en Chile el Estado chileno sigue siendo el dueño también, ¿no? En realidad lo que sucede en Chile es una suerte de arrendamiento. Las empresas internacionales arriendan el recurso, la tierra, ¿no?, el salar, por un tiempo determinado, ¿no? Y ese tiempo, como les decía, no excede los 35 años. Pero no solo era el tiempo lo que nosotros cuestionábamos en ese contrato, en ese acuerdo con los alemanes. Habían otras cosas más, el acceso exclusivo para el mercado europeo por ese término de tiempo, por 70 años, pero adicionalmente nos dimos cuenta de que la idea esa de la participación mayoritaria accionaria para Bolivia era una falacia, por la siguiente razón, porque en el decreto, si bien se establecía que Bolivia tenía el 51% de las acciones y la empresa alemana el 49%,
Sucedía que en el mismo decreto se establecía que no podía haber quórum sin al menos un miembro de la parte minoritaria, ¿no? Y tampoco tampoco se podía adoptar decisión alguna en el directorio sin al menos la participación de un miembro de la parte minoritaria. Esto se traducía básicamente en una suerte de veto. La empresa alemana podía, por ejemplo, no asistir a una reunión de directorio, en cuyo caso no habría ni reunión ni decisión que se pudiera adoptar. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros planteamos esta observación, el gobierno de entonces nos dijo que esta fue una especie de transacción entre el tema del mercado y el control de la empresa, porque ellos pensaban, equivocadamente, me refiero al anterior gobierno, que habría sido una gran conquista el tener el mercado por 70 años. Como yo he argumentado en varios de mis artículos, esta es una gran equivocación, porque el litio es ya un recurso estratégico para el mundo entero. Correcto. Y lo va a ser en el futuro. ¿Por qué entonces comprometer nuestro litio para un solo mercado y por 70 años? ¿Por qué no venderlo en los lugares donde es más requerido? En el Asia y también en Estados Unidos, ¿no? Que es donde se demanda más litio en este momento. Y se espera que sea así en los siguientes años. Si bien Europa empieza a despuntar también en la demanda, está por verse si Europa va a superar a China, por ejemplo, ¿no? Y a los otros países asiáticos en términos de demanda de litio, principalmente para baterías para carros eléctricos, que es el principal uso del litio en este momento y que se espera que sea el principal uso en los siguientes por lo menos 20 años. Definitivamente es un recurso estratégico y los ojos del mundo están puestos en el salar, porque también es importante saber cómo vamos a llevar adelante las regalías. Es importante conocer qué va a recibir Potosí, porque ese ha sido una piedra en el zapato del gobierno anterior. Todo lo que ha intentado hacer, acertado o erróneamente, ha sido observado por el grupo de Potosí. Lo mismo me imagino que va a suceder ahora con la corta gestión que usted va a tener durante estos 6 meses. ¿Qué es lo que sí se puede avanzar desde un gobierno de transición que pueda establecer las bases para que el siguiente gobierno pueda aprovechar de este recurso de la mejor manera? ¿Está descartada de verdad la posibilidad de poder encontrar un aliado estratégico o de copiar los métodos que ha utilizado Chile, por ejemplo, que ya tiene un importante mercado? Lo que pasa es que los métodos chilenos en realidad son los métodos que Bolivia ha emulado de alguna manera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ir más allá de los métodos utilizados en Chile, ¿no? Lo que pasa es que estos métodos están basados en la utilización de piscinas de evaporación solar, ¿no? El problema de las piscinas de evaporación solar es que requieren dos condiciones: tasas de evaporación solar altas y tasas de precipitación pluvial bajas. Estas dos condiciones se cumplen en el Salar de Atacama, más no en Uyuni, ¿no? Donde nuestra tasa de evaporación es más o menos la mitad de la tasa de evaporación de Atacama, y en Uyuni llueve alrededor de 3 meses al año, ¿no? Mientras que en Atacama prácticamente no llueve, salvo en eventos extraordinarios, ¿no? Por el cambio climático, que se dan una vez en 10 años, qué sé yo. Entonces, sobre los otros temas, los desafíos que tenemos al frente son obviamente el tema de regalías y también el tema de una nueva ley para los recursos evaporíticos. Los recursos evaporíticos, en mi opinión, siguen siendo minerales, así como los hidrocarburos, en términos, digamos, generales, son recursos minerales también, ¿no? Pero por su importancia se han separado, digamos, de los recursos minerales. Y consideramos que nosotros podemos hacer lo mismo con los recursos evaporíticos. Cuando hablo de recursos evaporíticos estamos hablando no solo de litio, sino también de magnesio, potasio, boro y otros elementos que existen en cantidades y proporciones importantes en el Salar de Uyuni.
Sobre el tema de regalías, que obviamente sería una parte importante de esa nueva ley, me gustaría un poco rememorar lo que se planteaba en el decreto 3738, que en realidad establecía que no habían regalías, en la medida en que se estaba produciendo hidróxido de litio, que en la percepción equivocada del anterior gobierno era un producto industrializado. De acuerdo a la ley, los productos industrializados no pagan regalías, en el entendido de que hay más valor agregado, más beneficios para la población y para la región donde se produce el recurso, y esto de alguna manera compensa, ¿no?, la regalía, por lo tanto no se paga regalías. Pero como ya le expliqué, esta era una aberración, ¿no? Era un absurdo pensar que el hidróxido de litio producido a partir de salmuera residual era un producto industrializado, ¿no?, en el entendido de que un producto industrializado es la transformación de una materia prima en un bien diferente. Ese es el caso, por ejemplo, del material catódico, que es un componente de las baterías. Cuando el precursor, que puede ser el carbonato o el hidróxido de litio, se transforma en cátodo, ¿no?, entonces el cátodo ya viene a ser una primera etapa de industrialización. Obviamente avanzamos más hacia la batería, en cuyo caso ya tenemos un bien completamente diferente, que sí contiene litio, pero contiene otras cosas más. Pero el hidróxido de litio también ha sufrido un proceso de lo que se obtenía de manera cruda, digamos. Por supuesto, pero eso se llama procesamiento, ya, porque no deja de ser litio. ¿Se da cuenta? Claro. Es el caso del estaño metálico, que es el ejemplo que yo siempre utilizo. Nosotros hasta antes de la fundición de Vinto producíamos estaño concentrado, ¿no? Ese concentrado de 5% de contenido de estaño se iba directamente a la exportación. Cuando decidimos empezar a producir estaño metálico, ese 5%, 6%, subió a 99.99% de contenido metálico, que es lo que tenemos en un lingote de estaño. Pero esto no significa que el estaño metálico haya dejado de ser una materia prima. ¿Se da cuenta? Sí. Ese es el tema, ¿no? Nosotros también podríamos avanzar no solo al hidróxido, sino al litio metálico, ¿no es cierto? En cuyo caso ese litio metálico seguiría siendo una materia prima. ¿Se da cuenta? ¿No? Hoy en día hay una tendencia hacia el litio metálico, por cierto, ¿no? En las baterías más avanzadas se va a empezar a utilizar litio metálico en lugar de carbonato o hidróxido de litio. Pero en todos esos casos el litio va a seguir siendo una materia prima, en la medida en que se quede ahí y no avance hacia el cátodo y a la batería. Pero ¿podemos llegar hacia el cátodo? ¿O claro, ahí vamos a recién requerir de algún negocio con alguna otra empresa? Estamos avanzando, de hecho yo ya he empezado a tener las primeras conversaciones con los técnicos, ¿no? Le comento que prácticamente no he hecho mayores cambios de personal, ¿no? Yo soy una persona muy prudente, yo he llegado a YLB con intención de construir, no con intención de destruir. Y lo que estoy haciendo es conversar con los técnicos, y he encontrado que hay técnicos capacitados, con buena formación académica y con cierta experiencia que han adquirido a lo largo de estos años en YLB. Claro. Y estamos precisamente avanzando con paso firme hacia la producción de cátodos de la composición LFP, que viene a ser de fosfato de hierro, ¿no? Que son, digamos, los primeros cátodos que se utilizaron en las baterías de China. Ahora, como la tecnología va dando muchas vueltas, estos cátodos, estas baterías de LFP, hoy en día son ampliamente utilizadas en los buses eléctricos, ¿no? Porque son mucho más seguras que las otras baterías y digamos, son estables, no tienen problemas de estabilidad. Ese no es el caso con otras baterías más avanzadas. Entonces, nosotros estamos avanzando en esa dirección y también en otras composiciones de cátodos, y la idea es que en los siguientes años podamos dar algunos pasos en esta dirección y podamos empezar a comercializar esos cátodos. Nuestras baterías son
todavía con insumos importados, ¿no? Eso es algo que el anterior gobierno no explicó, ¿no? Nos dio a entender que ellos estaban ya produciendo baterías y ese no es el caso, ¿no? Fueron importadas. Claro, porque nuestro material catódico es todavía muy incipiente, está en proceso de experimentación y en proceso de investigación, ¿no? Además que el cátodo no es el único componente de una batería, ¿no? Lo que pasó fue que ILB compró una mini ensambladora de baterías llave en mano, ¿no? de tecnología china, pero el problema es que esta mini ensambladora lo único que hacía y que sigue haciendo, ¿no? es ensamblar, ¿no? Es decir, usar insumos importados están, claro, y armar la batería. Como un Lego. Exactamente, ¿no? Nosotros queremos ir a otra, o sea, en otro sentido, queremos avanzar, producir el cátodo, producir el ánodo, producir el separador, el electrolito y terminar produciendo una batería, ¿no? Eso sí. Ese es el desafío, eso ¿no? sería ahí. Ahora, para eso necesitamos know-how, ¿no? Al igual que para producir, por ejemplo, y este es un tema que me gustaría comentar. ¿Y esto va a tardar más tiempo que, digamos, tener una asociación con una empresa? No necesariamente, porque hoy en día la tecnología está muy avanzada. El desafío es encontrar a los expertos, ¿no? Y yo a lo largo de todo este tiempo he tenido contacto y relación con muchos expertos, ¿no? Porque yo he participado a lo largo de los últimos 10 años en muchas conferencias internacionales como expositor, ¿no? Entonces conozco a mucha gente, tengo muchos contactos y yo pienso que voy a usar esos contactos en los siguientes meses para avanzar en este gran desafío de primero resolver el problema de producir derivados de litio de manera eficiente. Lo que pasa es que con el sistema basado en piscinas, como usted comprenderá por las deficiencias que tenemos, nuestra eficiencia o tasa de recuperación es muy baja, ¿no? Entonces tenemos que superar ese problema y para eso necesitamos avanzar en la utilización de métodos de producción que vayan más allá de la utilización de piscinas de evaporación solar. Esto se llama la extracción directa de litio, ¿no? Que no es ninguna invención mía, es, digamos, algo que está en la frontera de la tecnología de producción de litio a partir de salmueras, ¿no? El gran problema es que no se están dando los primeros pasos porque los grandes productores de litio a partir de salmueras se resisten al cambio, ¿no? Porque en el caso de Chile, ellos no tienen, digamos, un gran problema en términos de condiciones físico-climáticas, pero están apareciendo otra clase de problemas que tienen que ver con los problemas ambientales. Seguramente. Porque los salares son, digamos, sistemas hidrogeológicos únicos que, en los cuales la explotación del agua, porque la salmuera es agua de sal, ¿no? De alguna manera afecta al conjunto del sistema y está empezando a afectar el equilibrio hidrogeológico de la zona. En el Salar de Atacama hay, digamos, verdaderos vergeles donde se producen muchas cosas alrededor del salar y estos agricultores están empezando a sentir los efectos de una explotación intensiva del salar. Por lo tanto, los elementos y los motivos están dados para avanzar hacia métodos alternativos. Nosotros queremos dar ese paso y de hecho yo ya he hecho un contacto con un experto internacional, un inventor con una patente para producir litio a partir de salmuera sin utilizar piscinas de evaporación solar. Esta persona está dispuesta a venir a Bolivia y trabajar con nosotros, ¿no? Para que las patentes sean nuestras, ¿no? Es lo que tenemos en hidrocarburos, digamos. Nosotros contratamos a las empresas, ¿no es cierto? Les pagamos por un servicio, los recursos siguen siendo nuestros. Claro que sí. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que seguir el mismo esquema, además eso está establecido de esa forma en la ley. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos tenido una lección de litio. Gracias. Juan Carlos Zuleta, el nuevo gerente de yacimiento del litio boliviano, nos ha explicado ampliamente sobre este recurso estratégico importantísimo para nuestro país. Por supuesto, vamos a seguir haciéndole seguimiento a este tema, es importante para los bolivianos. Continuamos con más, la unidad móvil junto a Valeria González.